Soy Johnny Zatariano, coordinador de capacitación de Furukawa. Esta es una de las 5 conferencias que estamos prestigiando a ustedes y vamos a tener 5 lives y esta debe durar cerca de 30 minutos más o menos. ¿Quién nos encantó al escuchar esta apertura? Princesas, cuentos de hadas, palacios, castillos, una fórmula que encantó al público estadounidense y atrajo a millones de personas. Ahora me pregunto, ¿será que en el continente europeo, donde esto ya está tan presente en su historia, tendría el mismo efecto? Disney se reinventa en Europa, porque allá el diferencial es ser estadounidense. Y para nosotros, ¿qué significa ser diferente? La historia no es cronológica, conformada por décadas o por ciclo. La historia está formada por eventos que cambian el mundo, como la revolución industrial, por ejemplo, las grandes guerras que tuvimos, la evolución tecnológica, epidemias y pandemias como estamos viviendo ahora. La vida pasa para nosotros en ciclos. ¿Dónde están nuestros cisnes negros? Ciclos que transforman el mundo y nos sacan de nuestra zona de conforto y despiertan la necesidad de evolucionar. Todo lo que vemos en esta pantalla tiene alrededor de una década y ya es pasado, ya está obsoleto. Y en las últimas décadas, la evolución tecnológica ha sido enorme. Hemos creado nuevas necesidades rápidamente. El consumo se ha vuelto desenfrenado. Las necesidades personales de celulares, viajes, restaurantes, compras están cada vez más latentes. La conexión ha despertado la curiosidad, el aprendizaje y el deseo de las personas. Todos siempre queremos estar conectados a todo el tiempo. En este contexto, nos hemos vuelto menos detallistas. Hemos optado por la conveniencia de preguntar porque no tenemos más tiempos para analizar. Recordemos, por ejemplo, la antigua disciplina de la interpretación de textos la, en la carrera que hicimos. ¿Y cómo es el escenario ahora, en medio de una pandemia, donde nosotros no sabemos hoy leer lo que está escrito? Es más fácil para nosotros preguntar a las personas, es más fácil para nosotros no ver la información que está adelante de nuestros ojos. Es mucho más fácil que vamos a la persona y preguntamos algo, mismo que tengamos muchas veces la información. Entonces, ¿cómo se cambia este escenario? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo tendremos la tecnología adelante? Después del aislamiento que tendremos y la vida restringida en el mundo, una empresa llamada Nielsen, que es una compañía de encuestas, hizo un análisis del impacto de la pandemia en el mundo y ha identificado 3 líneas de tiempo muy distintas para la generación del mercado global. A nivel mundial, creemos que los países se comportarán de forma distinta, dependiendo el momento en que las restricciones comiencen a levantarse y o los rebrotes aparezcan. Si la transición al nuevo normal es un proceso rápido,
Los consumidores y las compañías, las empresas, regresarán en grande medida a sus viejos hábitos, patrones y comportamientos, lo que llamaremos de recuperar. Sin embargo, si los consumidores pasan más tiempo en cuarentena, digamos, hasta el final de este año, las consecuencias económicas, financieras y sociales serán mucho mayores y necesitaremos desarrollar nuevas estrategias para revivir el consumo y la economía. Necesitaremos reempezar. Mientras, si las restricciones duran más de 12 meses y por lo que parece en todo el mundo está ocurriendo esto, hay una tendencia muy fuerte para que se pase de los 12 meses, los gobiernos se verán forzados a compensar las severas consecuencias económicas, financieras y sociales. Y las compañías tendrán que repensar fundamentalmente su portafolio de productos para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores, lo que podemos llamar de reinventar. Entonces podremos tener tres momentos. El segundo ya está garantizado. El tiempo para recuperar el mismo patrón de vida y comportamiento ya se pasó. El tiempo ahora es la posibilidad de rearrancar, de reempezar, de reiniciar, que sea con algunos cambios y algunas consecuencias económicas. Pero si vamos adelante de 12 meses, es hora de reinventar. Los cambios están en los padrones de gastos debido a la disminución de ingresos, cambios en la composición de la canasta de compra de productos de consumo masivo, cambio en la dinámica de precios, de valores, e-commerce, entre otros. No es novedad que la pandemia ha fortalecido la presencia de productos de consumo masivo en el canal de comercio electrónico. Con cada uno de estos escenarios de tiempo, las cestas de los compradores, es decir, nuestros consumidores, también tiende a se cambiar. El inventario, el tamaño de los empaques, la elección de marcas, el origen de los productos y mucho más se reconfiguran a medida que los consumidores se adapten a las nuevas circunstancias económicas y se centren más en su salud y seguridad. Esto es el gran punto ahora. Las personas están cada vez más preocupadas con su salud y su seguridad. Y en todo este escenario, lo que nos deja un poco preocupado es cómo las personas van a trabajar con estos sentimientos. Entonces así, la pérdida y cambios son sentimientos que asustan al ser humano. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a vivir cambios o a vivir pérdidas. Los invito a hacer un ejercicio muy sencillo para que comprendan un poco de cómo esto es muy fuerte en la vida de una persona. Por ejemplo, tomen su móvil, su teléfono móvil ahora y miren todas las aplicaciones de su celular y evalúen cuándo fue la última vez que ustedes utilizaron cada una de ellas. Ustedes van a mirar que muchas de las veces no las utilizaron. Y vas a decir, por supuesto, yo tengo esta aplicación, pero no la utilizo. Y es muy fácil mirar esto y pensar de este modo. Ahora hago un desafío a hacer el contrario, al revés. O sea, ahora intente borrar alguna aplicación. Intente eliminar alguna aplicación. Tú verás que su mente cambia por completo el modelo de pensar. Porque no estamos preparados para deshacer, para deshacer o para cambiar. Con esto es posible ver cómo es difícil que nos adaptemos
a nuevas realidades. Y cómo es difícil empezar de nuevo. Y así nosotros podremos, con este sencillo ejercicio, mirar cómo es el comportamiento de nuestro cliente. Se pasa lo mismo. Él está en un nuevo mundo, que no lo sabe cómo trabajar, no lo sabe cómo hacer, no lo sabe cómo se adaptar. Esto se queda difícil. En ese momento, tendremos un escenario donde estamos más conectados do que nunca. Si nunca estuvimos tan conectados como ahora. Mas hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes ya se preguntaron qué es la Internet? La Internet es una red mundial de computadoras donde todos se conectan. Claro, yo lo sé que es Internet. Mas ¿qué es la Internet en realidad? ¿Alguna vez te has parado a pensar que Internet responde a los deseos de las personas? Que accedes a la Internet porque quieres algo, quieres saber algo, quieres buscar algo, quieres comprar algo. O sea, Internet responde a la expresión yo quiero. Yo quiero ahora ver cómo está el clima. Yo quiero hacer la compra de un regalo. Yo quiero hacer un viaje. Yo quiero saber para dónde voy a viajar. Yo quiero saber cómo está la pandemia en el mundo. Entonces, la Internet, más do que una red, es contestar a la pregunta que yo quiero. O sea, cuando vas a hacer algo para su cliente, no es solamente poner un producto allá, es decir, que las personas vengan a comprarlo. No. Es saber lo que las personas quieren comprar, desean comprar, para que tú puedas hacer la venta. ¿Y qué pasa con la Internet cuando todo el mundo está conectado, queriendo tantas cosas, y todos están adentro ahora de su casa, consumiendo datos, consumiendo informaciones? ¿Será que la red de Internet puede colapsar? ¿Es posible que la red de Internet pueda adentrar en colapso? Esta es la gran pregunta. Los estudiosos de Cisco hacen una observación que algunos puntos de la red se encuentran sobrecargados. En Latinoamérica, para tener una idea, el crecimiento del tráfico de Internet varió de 20 a 50% arriba del convencional, de acuerdo con las ubicaciones. Y se encuentra que muchas localidades tienen baja disponibilidad del tráfico de subida. Entonces, en Brasil, por ejemplo, donde estoy hablando ahora de Curitiba, al sur de Brasil, en mayo nosotros alcanzamos en el país el pico de tráfico de la orden de 11.38 terabits por segundo. O sea, con todos adentro de sus casas, con todos trabajando en home office, los picos están muy altos porque el tráfico de subida no estaba desarrollado para esto. Podremos tener internets de download muy buenas, pero para, por ejemplo, yo hacer una live como esta que estoy haciendo para ustedes, yo tengo que tener un tráfico de subida disponible de 2 a 3 megabits por segundo disponible, garantizado, para que ustedes tengan una buena calidad de señal, de servicio.
En las capas de peering que nosotros llamamos, y en las redes de distribución de contenidos y data center, hay señales de advertencia sobre el avance del tráfico, como ustedes pueden mirar en este Network Heatmapper de Cisco. Entonces, en algunos puntos hay señal rojo de tráfico de datos. ¿Ok? Las redes de agregación, como los nodos de distribución de contenido y los nodos centrales de la red, no hay tanto impacto. Pero en los puntos de interconexión de los proveedores de acceso y de contenido, donde el usuario está conectado, se ha experimentado un gran aumento de tráfego. De igual forma, en los centros, en las distribuciones de contenido, como dije, CDNs, y en los data centers en general. ¿Por qué hay ese aumento de tráfego? Porque es donde estamos conectados. Y estos son los puntos más críticos que nosotros tendremos en la red. Entonces, hay mucho trabajo a hacer en estas capas, donde servicios de Internet para usuarios y servicios de backbone están hoy siendo una necesidad muy fuerte en Latinoamérica. Además de la pandemia, esto se debe a que hoy vivimos en un mundo de transformación digital. Cada vez más todo está conectado. Desde el piso de la fábrica, pasando por los vehículos autónomos, las redes corporativas, los data centers y redes de operadores. Y cada dispositivo que hoy se conecta a la red está haciendo esta conexión en velocidades de 100 mega hasta 400 gigabits. Entonces las velocidades de conexión cada vez están más altas, cada vez necesitan más infraestructura, cada vez necesitan más seguridad. Por ejemplo, imagínate un vehículo autónomo. ¿Cuál es el tiempo que tiene un vehículo autónomo para hacer el procesamiento de una información, por ejemplo, de otro vehículo autónomo y parar? Este tiempo es muy corto y la red que les conecta tiene que ser muy segura y muy garantizada. Un problema de milisegundos puede traer un gran problema o una tragedia. Todo lo que hacemos en la red genera una gran cantidad de datos. A esta gran cantidad llamamos de Big Data. Sea cuando realizamos una compra, vamos a visitar un sitio web, buscar precios, mirar una red social o cualquier cosa que hicimos en una computadora o en un teléfono móvil que accesamos a red, genera una gran cantidad de datos. Toda esta información siempre está direccionada a un data center para ser almacenada y procesada. Y ni siquiera necesitamos saber dónde está el data center. Esto es lo que llamamos computación en la nube o cloud computing. Esto permite el acceso inmediato desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además de las personas, tenemos cada vez más dispositivos conectados a Internet. Esto es lo que llamamos de Internet de las cosas o IoT. Por ejemplo, un celular o móvil, un auto, un reloj, todo puede estar conectado. Y para asegurar que toda esta información pueda ir y venir, se están creando redes 5G, por ejemplo,
con una alta tasa de transmisión y alta disponibilidad para permitir que cualquier persona o dispositivo esté conectado a la Internet. ¿Y qué sucede en este momento dentro de un data center? Hoy los servidores se conectan, por ejemplo, a 10, 25 y 50 gigas. En un futuro no muy lejano, ya estamos conectando 100 gigas. Para conectar racks y servidores, por ejemplo, hoy en día se utilizan conmutadores con interfaces de 40 y 100 gigas ya. Pero ¿qué punto tendrán que migrar a enlace de 400 gigas? Esto nos lleva muchas veces a la tecnología en fibra óptica. Y para vincular dos o más centros de datos, habrá una migración de los enlaces actuales de 100 a 400 para enlaces hasta 800 gigabits por segundo. Para ellos, los centros de datos necesitan soluciones de alto rendimiento, con infraestructura optimizada que utilicen soluciones ITMEX, cableados inteligentes, con onda de datos, entre otros. ¿Y qué sucede en ese momento dentro de un centro de datos? Hoy, los servidores se conectan a 10, 25, 50, como dije. Entonces, ¿qué pasa hoy en un centro de datos? Es la necesidad del cambio de velocidad, la necesidad de nuevas integraciones con más disponibilidad para que podamos atender una demanda creciente de los usuarios en la gran red. Y con esto surgen nuevas tecnologías y necesidades como IoT, Analytics, Big Data, convergencia de redes, seguridad para todo esto, que es lo más importante. Estamos con diversas leyes que están hablando de la seguridad de datos, de personas y de todo más. Y la información tiene la necesidad de siempre estar en tiempo real. Y la batalla cibernética involucra también amenazas y vulnerabilidades, como fraudes, indisponibilidad, fraudes, robo, finanzas, políticas, entre otros. Y vulnerabilidades como niños en internet, ataques avanzados y faltas de proceso son puntos críticos que tendremos en la protección para la batalla cibernética. Y para ganar esta batalla aparecen soluciones inteligentes como por ejemplo FTTX, entregando la fibra al hogar del usuario, brindando mejores tasas de velocidad, con baja vulnerabilidad, mayor estabilidad, que es lo que todos buscan. Soluciones Laserway, conectando la red interna con centros comerciales, hoteles, hospitales. OPDCs distribuyendo red óptica junto con distribución de energía. Soluciones de Fiber Mesh, una forma inteligente de administrar redes de energía. Data centers con soluciones preconectadas para una rápida expansión y sistemas inteligentes de soluciones. Smart grids, entre otros. Con esto conectamos a las personas. Y además de conectar las personas, necesitamos también capacitar las personas. Y Furukawa tiene el desarrollo de una grade de capacitación muy amplia, con capacitaciones desde la base,
de instalación, de conceptos para redes de cableado, capacitaciones de configuración de equipos y de tecnologías GPON, entre otras, y que te hacen con que la formación de un profesional tarda mucho menos do que se sea em um ambiente convencional. En la práctica, por ejemplo, cuando traes para un curso, se reduce considerablemente el entrenamiento de un profesional. Porque los cursos aportan todos los conocimientos necesarios para la instalación de una red, desde los estándares, las herramientas, tipos de cables, productos, pruebas de redes, entre otros. Entonces, Furukawa disponibiliza a todos los usuarios capacitaciones que atenden a toda la infraestructura de red. Bien, como dije al empezar, esta es la primera conference. La idea era traer a ustedes un poco de la tendencia del mercado, un poco de todo que esta pandemia puede modificar en el mundo, y en las próximas serán conferencias más técnicas donde tendremos Matías con la evolución del cableado estructurado, Carlos Simoni con la parte de fibra óptica en la casa del usuario FTTX, Luis Rodríguez con la parte de Laser Way optimizando la estructura de redes, y Alexandre Kawamura trayendo a ustedes un poco más a respecto de data center. Bien, estamos entonces siempre preocupados con las nuevas tendencias y el nuevo mundo post-pandémico, así como por el comportamiento de los nuevos consumidores. Siempre estamos innovando y brindando formaciones basadas en conceptos y tecnología, preparando sobre todo profesionales para el mercado. Cuídense, espero que les haya gustado y los invito a ver el próximo martes la conferencia sobre la evolución del cableado estructurado, con foco en los nuevos estándares TIA, que será presentado por Matías, nuestro ingeniero de contenidos. Gracias a todos por participar de esta conferencia, gracias por su tiempo y una feliz noche a todos.